Tuvimos una charla previa con que está sentado aquí a mi lado, Artemio López, que no tuvo desperdicio, no dejamos títere con cabeza. ¿Cómo le va? Yo no, vos. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, acá estamos. Yo te puedo decir, lo digo, yo no tengo problema en decir lo que digo fuera de micrófono. No. Después, Dios dirá. Y los jefes también. Yo creo que lo del exabrupto de Moyano del otro día es una prenda de cambio. Yo creo que esta cuestión de no apoyar el paro, esto tiene que ver con el tema de la presidencia de la AFA. Yo no apoyo un paro, pero yo me quiero postular a ser presidente de la AFA, a ver si nos entendemos. Sí, bueno, de todas maneras. Vamos a ver si el tiempo me da la razón. Las CTA convocan, ¿no? Ambas bueno. CTA están convocando. Bueno, pero es raro de que vos te juntes antes con la CTA, que supuestamente te encamines para hacer una medida de fuerza en función de que no te dan bola con el tema de la doble indemnización, no te dan bola con la doble indemnización y te bajás del paro y encima con críticas. Sí, sobre todo cuando hay una circunstancia en términos ocupacionales que es realmente muy preocupante. En 5 meses se han producido acá un piso de 250.000 despidos. Es más, el diputado Romero del Frente Renovador tiene un informe, lo presentó el día que se estaba discutiendo, creo que en alguna sesión antes, la ley de doble indemnización, 267.000 despidos en solo 5 meses. ¿De dónde salen? La Cámara Argentina de Aseguradora de Riesgo de Trabajo informa que en el lapso de enero-abril cayeron 90.000 los trabajadores asegurados. Gerardo Martínez, de la UOCRA, informó que en su gremio hay 57.000 despidos hasta abril. 57.000 despidos directos. Pero ¿qué pasa con la construcción? Cuando se expande, por cada puesto directo genera 2 indirectos. O sea, al puesto que está en obra se le generan 2 proveedores de la industria. Es una industria muy multiplicadora de empleo. Ahora, claro, cuando se contrae, la pérdida de puestos directos supone la pérdida de puestos indirectos, muchos de ellos informales, con lo cual 57.000 directos implican 150.000 puestos de trabajo perdidos entre directos e indirectos, solo en la construcción, 35.000 despidos estatales, 3.000 informan la industria petrolera. Una base de 250.000 de puestos de trabajo perdidos en 5 meses, me parece que es una situación ocupacional sumamente preocupante, porque la tendencia es a continuar, como para, por lo menos, justificar la discusión acerca de la posibilidad de dar algún tipo de respuesta frente a esto por parte del conjunto, no solo de las centrales obreras, el conjunto de los sectores políticos, ¿no? Si la pregunta que te voy a hacer ahora no te parece relevante, yo te pido que me la conteste breve, pero yo para tratar de enmarcar la charla que nosotros sigamos y para tener yo más o menos una idea, porque yo no le encuentro la vuelta. Desde tu punto de vista, vos como sociólogo, digamos, ¿vos qué pensás que este gobierno, dónde lo pondrías? ¿Que es un gobierno de derecha? ¿Es un gobierno de centro-derecha? ¿Es un gobierno...? A ver, ¿cómo ideológicamente, dónde pondrías este gobierno? Es un gobierno de derecha neoliberal que reinauguró el ciclo de economía liberal, de valorización financiera, por tercera vez en Argentina. El primero fue con la dictadura en el 76, luego el menemismo y la salida de la crisis del 2001 tuvo su segunda versión, y esta es la tercera, quizá descarnada, la más descarnada en democracia seguro. Vuelvo a insistir, por el nivel de daño social, no solo a nivel de empleo, después si querés hablamos de otros temas, pero es un gobierno de derecha clásico, con una dirigencia política tradicional, que lleva adelante un modelo que los argentinos conocemos, cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo termina. Ahora, vos pareces un dirigente. Ahora, discúlpame, pero vos pareces un dirigente. Vos pareces a ver, vos sos un tipo respetado, sos un sociólogo, sos un encuestador. A veces sí, a veces yo te no. respeto, Sí. pero lo que digo es, vos pareces un dirigente de ATE cuando estás hablando ahora. No, de ATE porque esta es la No, me caracterización. refiero, a ver, Ojo, ojalá fuera, pero no lo descarnado. soy simplemente analizo en función de la experiencia reciente, y cualquier analista te podrá, que no tenga afinidades con el neoliberalismo y que obviamente pueda analizar con cierta distancia lo que sucedió en Argentina, todas las experiencias que se han iniciado con endeudamiento, contrayendo el gasto público, instalando en la centralidad de su política la restricción salarial, la disminución de salarios reales y la caída del consumo, termina en Argentina con crisis de empleo y normalmente con una crisis social asociada. Bueno, te voy a poner del otro lado. Si vos tuvieras que decir qué cosas positivas tiene hasta ahora este gobierno. ¿Positivas? Sí.
¿Le encontrás algo positivo? No, si no ya te lo hubiera señalado en el curso. No, creo que al contrario. Me sorprende por lo negativo. Yo esperaba que evidentemente tuviera algún tipo de respuesta positiva, sobre todo porque en los inicios Macri demostraba un perfil que no era de derecha clásica, conservadora, dura, como la que terminó desplegando en esta primer tramo de gestión. Pero no encuentro demasiada, la verdad, ninguna cosa positiva como para señalar. ¿Vos me diste la imagen del presidente? No, recientemente estuve observando un análisis de la Universidad Nacional de San Martín sobre opinión pública a nivel nacional. Y entre otras cosas mide la evolución de la gestión del gobierno nacional y la satisfacción o no con las medidas tomadas. Bueno, una serie de indicadores, además de la imagen, que no me parece tan relevante. Lo que se muestra ahí es que el 60% de los que ellos relevan está el 59.7%. Observa que están peor ahora que cuando inició el gobierno Mauricio Macri. Pero para ser justos, hay que decir también que ese mismo porcentaje supone que la situación va a mejorar. O sea, hay una tensión entre las respuestas, pero se observa la profundidad de la crisis y el empeoramiento de la situación económica con 3 puntos de impacto el empeoramiento. En general, precios, un aumento de inflación importante. Estamos hoy con todas las consultoras coincidiendo que están en torno al 40% o más la pauta inflacionaria. Dentro del aumento de precios, tarifas, anualizado. Sí, después si querés, porque hay que hacer algún hincapié sobre el tema inflacionario, porque eso es IPC general, pero cuando analizás alimentos, la cosa se complica mucho más. Te da mucho más arriba. El segundo punto dentro del precio es tarifas, que ahí sí todo el mundo, casi un 80% juzga que fue algo muy desmedido y que es realmente muy difícil afrontar. De hecho, todo el nivel de conflictividad que se observa en la Patagonia muestra que en algunas regiones eso va a tener que ser revisado porque hasta ya la justicia ha trabado la posibilidad de que se ejecuten. Pero eso está claramente instalado en la opinión pública. Y el tercer tema es el empleo. Casi el 50% de la gente observa que hay problemas de empleo crecientes y lo tiene como un problema central. Ahora bien, en eso me parece que la visión de la ciudadanía está por arriba de muchos sectores dirigentes. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Los últimos 12 años, la cuestión de la economía y la política tenían un ideólogo. En este caso fue Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. ¿Cierto? Eran los ideólogos de lo que fue la cuestión de la política y la cuestión de la economía. Sí. Estaba claro eso, que eran los responsables y pagaban, ¿no es cierto?, el costo o se beneficiaban por sus medidas en función de que llevaban adelante el liderazgo político y económico de eso. Lo que yo te pregunto a vos es esto. ¿Acá quién es el ideólogo? ¿Es Macri? Obvio, es el presidente. Bueno, no, pero los precios está bien, pero puede ser fruto de una cuestión de un equipo. Sí, bueno, un equipo, pero el equipo, viste, es el equipo. Pero la figura central, mira, además el gobierno depende tanto, tiene tanta centralidad la figura de Mauricio Macri en este gobierno como la que tenía Cristina y la que tuvo Néstor en el gobierno kirchnerista. En eso es absoluto. Sin Macri este gobierno no se sostiene ni medio minuto. Es la popularidad que tenga, la legitimidad que tenga se la da el presidente. Y obviamente toma los beneficios si acierta y obviamente los prejuicios si se equivoca. No, en eso la centralidad de la figura presidencial no ha perdido ni medio milímetro con Mauricio Macri. No hay otro. Querrán derivar responsabilidades, pero de hecho no pasa. No va a pasar. O sea, va a ser muy difícil que el presidente eluda las responsabilidades de los efectos de la política económica. Además, porque pero por ejemplo, los hierros su aval en todas las áreas. Ahora, los hierros, ¿no te parecen llamativos los hierros que tuvieron algunos ministros, las equivocaciones o lo que fuera? Por ejemplo, en el caso de Bullrich, en el caso de Aranguren, en el caso del propio Pratgay, con frases desafortunadas, inexactas, imprecisas. Digo, todo ese costo da la sensación de que el costo político lo termina pagando, teniendo en cuenta la cuestión de la centralidad, el presidente de la Nación. Sí, pero más que desafortunada en la comunicación, el infortunio es la gestión. O sea, los efectos sociales que está llevando adelante esta política. Después que un ministro acierte un poco más o menos,
Está bien, se podrían evitar algunas cuestiones de comunicación, pero acá el problema no es de comunicación, acá el problema es de gestión, lo que están llevando adelante como proyecto sociopolítico y económico. Después los ministros lo comunicarán mejor o peor. Cuando vos tenés que comunicar políticas de ajuste, de desempleo, de restricción de ingresos, ¿y qué es comunicar bien eso? O sea, ¿cómo se comunica bien? Señor, lo voy a despedir. Es muy difícil. Entonces el problema es la política que lleva adelante el gobierno, no la forma en que lo comunica, que eso es un tema de los comunicólogos. Bueno, para eso hay un ejército de gente que puede opinar. Pero acá el gran déficit del gobierno son los efectos que está produciendo en las decisiones de política económica y social que lleva adelante el gobierno. El gobierno tiene un socio que es el radicalismo. Sí. ¿Vos crees que Un sector. Hay un sector del radicalismo que encabeza, por ejemplo, sí, Leopoldo Moró, que se ha mostrado... Bien, pero digamos, un sector, ¿querés ponerle mayoritario? No sé, ponelo vos. Sí, pero hay un sector del radicalismo que fue el que acompañó a este gobierno. ¿Vos crees que ese acompañamiento va a ser incondicional? De ahora, en mediano plazo. No te lo puedo afirmar, pero el radicalismo es un partido que tiene una crisis de representatividad a nivel nacional notable. Yo creo que la incorporación de segmentos de ideología neoliberal a partir del radicalismo, la arqueología de esto son los Plan Primavera y Austral, se ha profundizado y la verdad es que ha colonizado el partido de Irigoyen de una manera plena, como le había sucedido al peronismo durante el menemismo. En ese sentido me parece que hay algo más que un acompañamiento oportunista. Hay también una coincidencia de objetivos. Es muy difícil escindir el pensamiento económico de un sector del radicalismo del que expresa hoy Mauricio Macri. Por lo tanto, yo no sé si lo van a acompañar o no. Bueno, normalmente la dirigencia política, si ven que se deteriora mucho una experiencia, toma distancia. Pero la verdad es que yo no creo que sea una unidad circunstancial. Creo que es una unidad de concepción y de soporte, de acción concreta, porque coinciden con la visión de país. Bueno, ayer, en unas declaraciones que causaron mucho revuelo, un radical tardío como es el economista Javier González Fraga, sí, expresó claramente que el consumo de los sectores medios que había acontecido durante la década de kirchnerista era insostenible, que era una ilusión el hecho de poder comer afuera. Bueno, es un radical que piensa la política en línea opuesta a lo que históricamente el radicalismo pensó y representó. Imagínate que el radicalismo se caracterizó por ser el formato de representación no populista de sectores medios más o menos homogéneos. Y ahora tienen un radical incorporado a este proyecto que dice que el consumo de los sectores medios debe ser frenado porque eso fue producto de una anomalía populista. Bueno, ese es el radicalismo que triunfó, digamos, internamente y que acompaña al PRO, pero la coincidencia no es un mero ejercicio de oportunismo, es una coincidencia programática y de visión de país. Así que yo no creo que esto, digamos, sea fácil de desarmar, porque esta es una alianza, vuelvo a decir, de proyecto y de visión. Lo que puede pasar es que el radicalismo termine siendo parte de lo que expresa hoy el PRO, Cambiemos, pero no me imagino que se vaya a desarmar inmediatamente. Lo que uno piensa es en lo siguiente: si vos tenías el actual gobierno, que era crítico de la cuestión económica, sí, y tiene enormes dificultades como se está viendo, era muy crítico de la cuestión de la inseguridad, las cuales siguen niveles altísimos, sí, y no sé si no ha empeorado. Bueno, parece que hay un nivel de secuestros express importante. Yo no tengo las cifras, no las dan tampoco. Vamos a dar el beneficio de la duda. Yo no sé si no ha empeorado. A mi modo de ver sí, pero vamos a dar el beneficio de la duda. Lo que digo es lo siguiente. También hay una cuestión de cuánto es el crédito que tiene el gobierno. Es decir, esta famosa historia de la luna de miel, de lo que ustedes los politólogos hablan tanto. ¿Cuándo se termina la luna de miel? O ya se terminó, no sé. No, bueno, no puedo pronosticar eso. Te dije de que hay un 60% que observa que la situación empeoró con respecto al punto inicial, pero todavía hay un 60% que acompaña con cierta expectativa la resolución de estos problemas. No sé cuándo eso terminará, cómo terminará, no quiero pronosticar. Sí sé que por este camino todos los presidentes que llevaron adelante ajustes de estas características terminaron con la popularidad en baja y muy baja. El ejemplo más claro, más allá de la cuestión del impeachment, de la situación esta impropia de avasallamiento institucional que sufre hoy Brasil y la figura de la presidenta Dilma, la verdad, bueno, hay un buen reportaje a Lula ahora que se los recomiendo, está puesto en la red,
donde Lula reconoce los errores de gestión del segundo mandato de Dilma Rousseff, y es el siguiente: llevó adelante un ajuste más o menos tradicional de características neoliberales, metas de inflación, restricción del gasto público, restricción del gasto social. Y obviamente la popularidad de Dilma, que inició su segundo mandato con más de 55% de popularidad, en 6 meses la tenía muy reducida, a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque el ajuste no permite mantener niveles de popularidad adecuados. Eso lo dice Lula con todas las letras. Nosotros nos equivocamos durante la campaña electoral. Confrontamos con Aécio Neves diciendo que el ajuste neoliberal iba a llevar a Brasil a donde efectivamente sucedió, que fue récord de desempleo, caída de 3 puntos en la actividad económica, récord de inflación. Tiene la inflación más alta desde de la última serie, desde el año 2010. Y diciendo que íbamos a enfrentar eso, a la hora de gobernar hicimos eso. ¿Qué pasó? Bueno, la popularidad de Dilma cayó a pique. No por ser del PT, si vos ya realizás determinadas políticas, vas a mantener niveles de popularidad adecuados. ¿Qué va a pasar con la imagen de Macri? No importa dónde esté la foto hoy. La perspectiva es que esta política lo va a llevar más allá de los comunicólogos, los inventos de marketing, que eso puede amortiguar, pero la tendencia es a caer, porque obviamente restringís la capacidad de salario, restringís la capacidad de empleo, la capacidad de consumo, y eso finalmente asume la fórmula de pérdida de popularidad. Es lo que va a pasar. Es Artemio López, usted sabe muy bien, es politólogo, uno de los más destacados que tenemos en la Argentina, y lo que queremos saber, o lo que estamos tratando de averiguar, es su visión respecto de estos primeros meses del gobierno del presidente Macri. Hoy a la mañana me encontré, yo lo contaba, hoy a la mañana me encontré con una vecina que precisamente lo que me decía es que la despidieron a su jefa. En realidad ella trabajaba en una casa, haciendo las veces como de ama de llave. El marido trabaja en una automotriz y la señora también. A la señora la despidieron de una automotriz. Cuando la despiden de la automotriz, automáticamente a ella le comunican la decisión de que la despiden también del trabajo. Y en realidad, con mucho desazón, me decía, yo lo contaba hoy a la mañana más temprano en el programa, la verdad es que tengo que volver a empezar con 50 años, no tengo ganas de volver a empezar con 50 años. Y me parece que acá, el gran problema que hay en todo esto, yo no sé si vos en esto coincidís, es que cuando vos estás dejando afuera del consumo, estás dejando sin trabajo a una persona, y fundamentalmente cuando estamos hablando de una persona grande, digo, sí, hoy para el mundo grande, tener más de 40 años, eso es grande, es muy difícil reinsertarte. Por supuesto. Es muy difícil. Argentina no es un país fácil tampoco que te permita la posibilidad de reinsertarte muy fácil. Absolutamente. Eso es un problema severo. Los mayores de 45 años para reinsertarse al mercado laboral históricamente fue un problema, y obviamente en coyuntura de restricción de empleo mucho más. Pero también hay un tema fundamental en un sector que yo creo que hay que analizar, que es el sector juvenil, que creo que es otro de los grandes problemas en términos laborales que tiene la Argentina. Hoy el desempleo a nivel juvenil está en 19 puntos, 19%, y otro tanto de subempleo. La informalidad llega al 60% y un joven entre 15, 18 y 24 años recibe por la misma carga horaria y actividad el equivalente al 50% del salario de un trabajador de edad promedio. Bueno, ahí en estas coyunturas de restricción de empleo y de caída de consumo doméstico, bueno, eso, ¿qué va a pasar con esa tasa de desempleo? Bueno, esa tasa va a tender a crecer en su formato de desocupación abierta y de subocupación. Y al mismo tiempo sabemos que la asociación entre desempleo y tramos de edad juveniles traen otros problemas asociados, o sea, en términos sociales, abandono escolar, otros tipos de problemas de inseguridad. La sociedad argentina, que tanto está preocupada por la inseguridad y que muchas veces acompaña proyectos conservadores en nombre de la inseguridad, bueno, un proyecto que no cuida el empleo y que genera mayor desempleo, sobre todo en los tramos juveniles. Vos sabés que, por ejemplo, el delito ha bajado en edad promedio de una manera drástica. En realidad está acompañando políticas que generan mayor inseguridad. No hay mayor política generadora de inseguridad que la que no preserva el empleo y no genera empleo, sobre todo para los sectores juveniles. Ese es uno de los grandes motores de la construcción de inseguridad. Y estos proyectos son los que están en la base de esa circunstancia. Por lo tanto,
Es realmente muy, muy preocupante. No es un eslogan el tema del empleo, es un tema central que hay que atender y que hay que resolver, tiene que estar en el eje de la agenda. Y creo que está muy lateralizado por ese gobierno. ¿Vos considerás que este inicio es producto de algo que estaba... porque hay muchos que tienen, digamos, como esta cosa, yo se lo he escuchado decir a varias gente, a varias personas. Se encontraron con el gobierno, nunca pensaron que iban a gobernar. Es decir, Macri nunca pensó que iba a ganar las elecciones. De golpe se encontró con un gobierno y, bueno, las primeras medidas son de estas características, erráticas, mal hechas, mal planteadas. ¿Vos en algún punto coincidís con este diagnóstico de que no esperaba ser presidente y que tampoco estaba demasiado preparado? No, yo creo que Macri tiene una perspectiva de gobierno, un proyecto de gobierno, sabe a dónde va y ese objetivo a mí me parece deplorable, pero lo tiene. Y hacia ahí encamina sus políticas. No me parece ni un improvisado, ni que no tenga capacidad, ni que se haya encontrado con el gobierno, que no quería ser presidente, buscó el gobierno, tiene capacidad y tiene un proyecto. Y a mí me parece que ese proyecto es negativo. Por lo tanto, no lo demerito al contrario. Creo que pocas veces, es lo que hablábamos al inicio, en 5 meses hubo tantos efectos negativos sobre la sociedad, producto de un proyecto político que va rápido y va furioso. Es evidente que acá hay una decisión concreta, una decisión muy clara y que se está llevando adelante con un nivel de asertividad y de convicción importante. Macri está convencido de esto. Bueno, de hecho, fíjate en el veto a una ley que no le provocaba ningún efecto, porque con ley de doble indemnización Néstor generó 2,5 millones de puestos de trabajo en el 2003 y 2007. Nada, cero efecto en términos. Sin embargo, desde el punto de vista ideológico y para llevar adelante su propuesta, vetó esa ley. O sea, es evidente que tiene una resolución y una convicción absoluta con respecto al rumbo del gobierno. Por lo tanto, no cabe enfrentarlo bajo la percepción y la hipótesis falsa de que está engañado, que es un liderazgo débil o que tiene poca convicción. No es así. La última. El segundo semestre, la cuestión del segundo semestre. Y la cuestión fundamentalmente de las inversiones. Sí. ¿Vos advertís que puede haber un segundo semestre provisorio y, digo, en términos políticos, ¿no? Sí. Y que haya como una especie de aluvión. El otro día el presidente lo dijo, dice, no paran de llegar inversiones a la Argentina. Sí. No, bueno, no lo digo yo, todas las consultoras, incluso las más amigas del gobierno, desde Bloomberg al Fondo Monetario, pasando por las calificadoras de riesgo, creo que Moody sacó también una perspectiva de crecimiento económico, dan caída en el PBI para todo el 2016. Este año está perdido en términos de crecimiento económico y obviamente en términos de empleo y de mejoras salariales. Así que habrá que esperar qué es lo que sucede en el 2017. Pero creo que el propio presidente dijo que no le pidan magia, que no es brujo o algo así, que el 2016, en un año, él no puede resolver el tema que considera central. Esperemos que lo pueda resolver en 4, porque más de 4 ya es otro gobierno. Pero un año es el 25%. Sí, el 2017 elecciones de medio tiempo. Es el 25% del tiempo que tiene de gobierno. Bueno, no es poco, digamos. O sea, haber dejado de lado ya un año, decir este año no hacemos nada, es el 25% de mi tiempo ya fue. Sí, y después te empieza a correr el reloj. Bueno, hay elecciones de medio mandato, que esos son clave para... Pero vos después tenés elecciones de medio tiempo, y si las elecciones de medio tiempo te va mal, está 2 años, estás al horno. Sí, pero igual eso todavía pedir gobernabilidad. Falta, pero con respecto al segundo semestre... Falta, pero no falta tanto. Sí, igual, pero parece que hasta el gobierno bajó un poco el tono, ¿viste?, del segundo semestre. O sea, sí, ahora parece que lo trasladaron al primer trimestre. Al primer trimestre, incluso un poquito más. Al primer semestre del 2017. El primer semestre del 2017. Y después ya sí, ahí sí, ya están, en octubre están las elecciones. ¿Y vos le creés? Estas políticas no tienen por qué reaccionar en términos de empleo y de crecimiento económico porque históricamente no
no fue así. Si hay crecimiento económico, no va a haber en términos de mejoras salariales ni de distribución del ingreso. Pero en los 90 se creció. Entonces, perdón, Y se empobreció, se concentró el ingreso y efectivamente la pobreza y sobre todo el empobrecimiento de los sectores medios acompañó a un ciclo de crecimiento económico que se produjo desde el 90 hasta mediados hasta el 95. Hasta el efecto tequila, Argentina creció. ¿Vos tenés algún problema ideológico, digamos, con el gobierno? ¿Ideológico? Sí. Sí. ¿Alguna tirria? No, pero más tirria, allá... no. No, pero... A nivel personal, ninguno. Eso te pregunto. No, para nada, al contrario. Te dije que me sorprendió que hubiera tomado Macri, al que juzgaba, sobre todo en los inicios, un liderazgo de otras características, estas medidas de derecha dura, algún tradicional. Malintencionado puede decir, lo que pasa es que López está haciendo campaña en contra de Macri, etcétera, etcétera. Bueno, esas son formas de descalificar a dominen a un argumento de otro tipo. Yo estoy en contra de las políticas de desarrollo del gobierno. A nivel personal, todo bien. Al contrario, hasta me cae bastante simpático algunas figuras del gobierno actual. Pero las políticas que encarnan son las que a mí me parecen nefastas. Pero no me parecen a mí, las vivimos. Hay mucha literatura sobre los efectos del neoliberalismo en Argentina. El primer ciclo, el segundo, y lo que va de estos 5 meses prueban que van por una resolución bastante parecida con los efectos que esperábamos iba a tener. Quizá más intenso, insisto, en 5 meses haber logrado 250.000 despidos como base, una inflación de 45 puntos. Prácticamente tenía la hipótesis de que si uno devaluaba no pasaba nada, si total la gente ya había tomado posiciones con respecto a un dólar a 16. Lo decía explícitamente, acá no va a haber 45 puntos de inflación. Tremendo, un error descomunal. La segunda hipótesis, devaluamos, récord de exportaciones, caída de exportaciones. Por primera vez tenemos balanza comercial desfavorable con Brasil. Todas las hipótesis desmoronan, pero duran 10 días. O sea, voy a decir, bueno, ¿qué perspectiva? Y no es buena la perspectiva. Problema personal ninguno. Al contrario, para nada. Pero por este camino, no sé. ¿Sabes lo que me dijo mi vecina? Y no me tengo que ir. Me dijo que estaba pensando en irse. Bueno, no sé, eso es una decisión personal. Ya, Argentina es un país... Ya sé que es una decisión personal. Lo que yo te estoy diciendo es que a mí lo que me parece doloroso en esta historia, lo que me parece doloroso, y lo digo sin ánimo de que puede interpretarse como que hay segundas intenciones, ese tipo de cosas. Algún día voy a contar, yo siempre tuve una buena relación con Macri, yo en lo personal siempre tuve una buena relación, un tipo que siempre me cayó simpático además. No tengo nada personal, pero esto yo ya lo escuché en otro momento. Y hacía mucho que no lo escuchaba. Este tipo de... Bueno. No, lo que me dijo mi vecina. En otra época, yo lo escuché de gente de mi generación que se tomó el palo y que se fue a vivir en otro lugar. Claro. Y que se fue a vivir en Estados Unidos. Bueno, el tema de empleo no era Europa, el tema de porque desempleo. no tenía trabajo acá y que eran odontólogos que se iban a trabajar, de babysitter. Sí, bueno, es así. Bueno, el tema de desempleo no era un tema central en la agenda de los argentinos durante 12 años. De hecho, Argentina creció hasta el último día, es el último año. Todas las teorías de que no creció el empleo en Argentina son falsas. Hubo casi 800.000 puestos de trabajo generados entre el 2010 y el 2015 con un ritmo inferior al que se generaban obviamente en la etapa inaugural. 2003-2007 fue muy robusta en la generación de empleo, pero por características estructurales. Pero Argentina generó empleo durante la década kirchnerista, a los 12 años de gobierno kirchnerista, hasta el último minuto. Es obvio que frente a esta circunstancia el tema de desempleo produce nuevamente efectos a nivel personal y en algunos casos bastante dramáticos. Bueno, pero esperemos que se resuelva. Sí, por este camino creo que se van a empeorar, pero ojalá el gobierno acierte y resuelva. Nadie quiere tener una mesa en donde haya un amigo que no tenga trabajo. No, para nada. Además, porque la soberanía del voto popular hay que respetarla. La legitimidad construida a través del voto popular es absoluta. Por lo cual, ¿uno qué quiere? A un gobierno constituido con el voto popular, desearle que obviamente acierte y le vaya lo mejor posible. No hay ninguna duda de eso. Ahora, uno tiene derecho a decir, mirá, me parece que por este camino no va a pasar. Nada más que eso. Como corresponde. Forma parte de la cuestión de la honestidad, no solamente intelectual, sino la honestidad que tiene que tener uno mismo con todos sus actos. Estoy invitando a todos los invitados, valga la redundancia, a que me acompañen con el tema del tiempo. Bueno. ¿Lo hacemos juntos, le parece, el tema del tiempo? Sí, ¿qué hay que hacer? No, yo ahora le voy contando. Póngame, por favor, señor director.